Durante el resto de su vida, Charlotte Cliff se culparía de la muerte de su hijo por haber decidido celebrar el Día de la Madre a la hora de la cena, a las 6 de la tarde, en lugar de mediodía, después de misa, que era cuando los Cliff siempre lo habían celebrado. Los miembros de más edad de la familia habían expresado su contrariedad ante el nuevo plan, y aunque en gran medida eso tenía que ver con el recelo que por principio despertaban en ellos las innovaciones, Charlotte pensaba que debería haber prestado atención a aquel trasfondo de protestas, pues había sido una discreta pero ominosa advertencia de lo que se avecinaba. Una advertencia que, pese a resultar confusa incluso a posteriori, seguramente fue de las más claras que uno podía esperar recibir en la vida. A los Cliff les encantaba explicarse unos a otros hasta los detalles más insignificantes de la historia de la familia. Repetían palabra por palabra, con una narrativa estilizada e interrupciones retóricas, escenas del hecho de muerte completas o proposiciones matrimoniales que habían tenido lugar 100 años antes. Sin embargo, jamás hablaban de lo ocurrido aquel terrible Día de la Madre. No hablaban de ello ni siquiera escondidas, por parejas, con ocasión de un largo viaje en coche o de una noche de insomnio compartida en la cocina. Y eso era poco habitual, porque para los Cliff las charlas familiares eran su forma de dar sentido a la vida. Enumeraban hasta los desastres más crueles e inesperados. La muerte de un niño, primo de Charlotte, en un incendio. El accidente de caza que costó la vida al tío de Charlotte cuando ésta todavía iba a la escuela primaria. La dulce voz de su abuela y la de su madre, más severa, se combinaban armoniosamente con la voz de barítono de su abuelo, con el parloteo de sus tías y con ciertos fragmentos ornamentales que el coro realzaba y elaboraba con verdadero entusiasmo, hasta que al final, tras un intenso trabajo en equipo, componían juntos una misma canción. Una canción que entonces memorizaban y la compañía entera cantaba una y otra vez y que poco a poco iba erosionando la memoria y acababa ocupando el lugar de la verdad. Pero lo de Robin, su pequeño Robs, al cabo de más de 10 años su muerte seguía atormentándolos. No había forma de embellecer los detalles. Aquel horror no permitía reparación ni cambio alguno mediante ninguna de las técnicas narrativas conocidas por los Clip. Como la amnesia deliberada había impedido que la muerte de Robin fuera traducida a aquella dulce y familiar lengua vernácula que suavizaba hasta los misterios más amargos y les daba una forma cómoda y comprensible, el recuerdo de lo ocurrido aquel día conservaba un carácter caótico, fragmentado. A veces esos intensos retazos de memoria parecían fragmentos de una pesadilla, como si nada de todo aquello hubiera ocurrido en realidad. Sin embargo, en muchos aspectos parecía la única cosa real que a Charlotte le hubiera pasado en la vida. Y así comienza otra de esas novelas ambiguas, opresivas y novelas río, novelas larguísimas, en las que ocurren muchísimas cosas. Esas novelas, digo, Pablo Vilaboy, a las que nos tiene acostumbrados desde la primera, aquella El secreto, que casi no sabía nadie ni quién era ella, la autora llamada Donna Tartt. La misteriosa Donna Tartt, lo digo porque, Además eso. porque en ella haya mucho secreto, sino por cómo emprende la creación de cada una de sus historias, que, como dices tú, le lleva años y años finalizarlas. Aquí en este juego de niños se interna en, podríamos llamarlo en el gótico sureño, en esa tradición literaria que enraiza con Faulkner y otros autores sureños para contarnos, en inglés se llamaría coming age, o bueno, como en este caso una niña pasa de la niñez a la preadolescencia y, como apuntas en el principio de la novela, se le da por investigar a ver qué ocurrió con el misterioso ahorcamiento de su hermano. Aquí, bueno, Donna Tartt hace como una sinfonía de personajes y temas que muchas veces engañosos, si no tienes mucha referencia de su estilo, de sus tramas, puedes pensar que estamos, no sé, como una versión muy peculiar de Mateo un ruiseñor combinado con temas de otros autores sureños, pero bueno, introduce
otros componentes sociales y temáticos que son, bueno, ya aparecen en otras novelas de ella, sobre todo, ahora se me viene a la memoria El jilguero, que para mí, en cierto modo, desvirtúa la poética tétrica que tiene muchas partes de esta novela. En todo caso, es una literatura absorbente, una novela que te engancha, pero quizás no da todo el juego, por esto que digo yo, por su carencia de determinados temas que podría dar. Para mí queda un poco también como El jilguero, que tiene un esqueleto argumental apasionante, pero mete determinadas trabas para mí temáticas que, bueno, habrá gente que le interesa mucho, a mí me interesa menos. Es que me pasa con Donna Tartt desde aquel secreto que llegaba un poco de ese modo cuando se publicó en España, pero por otro lado venía como ya aureolada de un cierto éxito y de una cierta atención y de una cierta novedad de, uy, mira, de repente este libro que nos sorprende a todos de una autora que nadie conoce, porque era eso es su primera novela y encima ella muy misteriosa, casi se retiraba del foco mediático, un nombre y poco más. Pero siempre incluida El secreto, como digo, me queda un cierto amargor porque creo que la novela, con una revisión más, permítanme la osadía, ganaría. Y me pasa con todas las novelas de Donna Tartt. Como dices, los arranques son muy poderosos, los hilos argumentales, la columna vertebral, etc. O sea, todo eso me atrapa. Ella invita a seguir leyendo, pero es cierto que cuando cierro el libro siempre digo, no puedo llegar a un aplauso o una ovación muy cerrada porque algo hay que me lo impide. Aunque sigo leyendo lo que publica porque es una autora que me interesa. Sí, habrá que esperar a su próxima. No sé si estará ya Hombre, ya El jilguero, fue la última El jilguero, ¿verdad? Y ya tiene unos añitos, o sea que igual ya le toca. Igual ya le toca. Bueno, Pablo Vilaboy, ¿y ahora qué hacemos? Ovacionar a nuestra invitada colega. Bueno, ¿no? además el comienzo de Un juego de niños habla de esa sinfonía familiar, de esa canción creada para que todos, valga la redundancia, la crean y no se acuerden de lo que sucedió en realidad, y bueno, de cantar y de componer y de esto sabe mucho, y también sabe mucho de televisión y sabe mucho incluso de este programa en concreto porque ella normalmente está al otro lado, pero hoy hemos querido que esté aquí con nosotros. Candela Álvarez, bienvenida a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias. Esto es un poco raro, ¿no? No, ¿por qué? Porque suelo estar ahí con mis compis, que les mando un beso muy grande, por supuesto. Al otro lado del espejo. Al otro lado del espejo. Pero siempre dando la nota. Siempre detrás dando y la delante, nota, siempre ¿no? dando la nota. Es verdad, tienes toda la razón, ¿eh? Bueno, ustedes conocen muchísimo, los espectadores de Déjate Historias Televisión, a Candela Álvarez, porque ella presenta y dirige Acorde Intermitente. Y es verdad, pero has dicho como que mucha idea de televisión y yo muy poco tiempo en realidad. Mucha idea tienes tú. Yo tengo poca idea, estoy aprendiendo. Todos los días se aprende en esta cadena algo nuevo, ¿eh? En eso estaremos de acuerdo, ¿a que sí? En esta profesión se aprende del primer día al último, pero también en la otra tuya, porque ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo una periodista se convierte en cantautora o viceversa? ¿Cómo una cantautora se convierte en periodista? Es que fue al revés, yo creo, un poco. Sí que es verdad que nunca me atreví a como a cantar delante de la gente, pero el tema de escribir, porque yo no me considero tanto cantante, sino más cantautora, es el término que se utiliza. No, pero autora sobre todo. Autora, ¿no? Sí, sí. y empecé escribiendo pues, pequeñas cosas, ¿no? De te pasa una cosa, la escribes, y así fue. No me atreví a cantar ni delante de mis padres en su momento, pero un día dije, ¿y por qué no? Y así surgió todo. Sí que es verdad que en el 2020 tuvimos la desgracia de perder a mi padre pues, con el COVID, como muchísimas personas de este país y de todo el mundo, ¿no? Y saqué mi primera canción dedicada a él, y a raíz de ahí fue un poco el enseñar lo que escribo. Sí que pues, yo estaba en una escuela de música y todo eso desde muy, muy pequeña, y me da una vergüenza horrible subirme encima de un escenario. Cualquiera diría que ahora estoy trabajando en tele, haciendo conciertos. Es que yo misma no me lo llego a creer mucho todavía. Pero sí, o sea, las dos profesiones como que en cierto punto yo creo que se juntan, porque tienen como muchas cosas en común, yo creo.
Bueno, es contar historias. Es contar historias. A mí me gusta mucho contar historias y sobre todo lo que me pasa a mí. Soy como muy autobiográfica. Creo que nunca he contado nada de ficción porque no va conmigo, entonces es un poco también raro, ¿no? Pues me pasa algo muy duro y te lo cuento. Al final se lo estás exponiendo todo el rato a la gente, ¿no? Bueno, dadas sus raíces astures, podría yo empezar mi pregunta con Candela y la fabada. ¿Por qué? Pero bueno, sería bueno. Y lo que te preguntaré, ya que sacas el tema de la música, ¿tú crees que está bien valorado en la medida de lo posible la composición, la autoría de las letras de las canciones? ¿O solamente está reservado a unos cuantos cantautores que tenemos ahí ensalzados, pero que yo creo que hay mucho talento en los letristas Sí, o sea, en la música, ¿no? yo creo que en España, o sea, hablo de donde vivo yo, estaba quizás muy bien visto en su momento el escribir canciones, Serrat, Sabina, pues. Luego vino una época en la que quizás está como que somos personas tristes, personas que no, o sea, que nunca cantan canciones alegres o tal, y es que, de verdad, y mira, lo digo tal cual, no es por estar aquí en cámara, el programa que presento yo en esta tele a mí me ha dado una visión muy, muy amplia de todo lo que tenemos en este país y de lo que nos queda por descubrir. Hay gente increíble. También es verdad que ahora todo el mundo canta, lo cual es un poco complicado. Igual que todo el mundo escribe. Bueno, sí, vosotros me diréis en vuestra rama, pero hay gente muy buena, de verdad, muy buena en lo que hace, que no estamos valorando lo suficiente. Pues porque, y ciertas personas a día de hoy, en el siglo XXI, tal cual, en este año en el que estamos, siguen tratando a la gente que escribe canciones, cantautores, cantautoras, como personas tristes. Y yo les invito a ir a un concierto pues, o sea, mío, obviamente, porque barro para casa, ¿no? Pero hay gente muy buena y los conciertos son muy guays y con las canciones sí que te diviertes y sí que descubres muchas cosas muy buenas. Y por aquí, sobre todo a nosotros que somos amantes de los musicales, siempre está la pugna entre ¿es la música la que inspira la letra o es la letra la que inspira la composición musical? ¿Tú cómo trabajas en lo tuyo? Pues, ¿A ti te inspira primero un acorde y de ahí sacas la letra? ¿O primero haces la letra y eso te inspira después ya a hacer el trabajo musical? esta pregunta es complicada. Pues por Esta eso te la pregunta hago, es querida. complicada. Para que te luzcas. Yo creo, a día de hoy no lo sé muy bien esta pregunta, pero creo que a mí me inspira más primero hacer una letra y luego hacer una melodía. Pero porque lo que os comentaba al principio, yo escribo algo que me pasa. Soy muy de papel, como podréis ver. Soy muy, muy de papel. Entonces yo escribo, a mí me ha pasado algo hoy y yo en general todos los días escribo algo y luego eso valoro si puede llegar a ser una canción. He trabajado de la otra forma también, ¿eh? Tengo que decir que a lo mejor si te ocurre algo en la cabeza de Tarareas algo, una ¿no? melodía, lo que sea, y digo, uy, esto le tengo que meter una letra. También es verdad que no todos los días estás inspirado, ¿no? A lo mejor yo escribo algo y digo, ¿pero qué es esto? Entonces yo quizás sí que trabajé más primero la letra y luego la música, pero tengo ambos lados, yo creo. Cuando se ha sentado en esa silla, en la silla de los invitados, dice, bueno, me contáis un poco la dinámica del programa. Yo pensaba que era un chiste, pero se refiere realmente a la dinámica de este programa. ¿Y ahora qué? Y yo he recordado a dos grandes como Fernando Fernán Gómez y Pilar Miró. Les digo muy brevemente por qué. Fernando Fernán Gómez y Pilar Miró coincidían en algunas tertulias, de aquellas que en el año 93-94 hacía Jesús Hermida en Antena 3, que se llamaba el programa Hermida y compañía. Y era famoso que Fernando Fernán Gómez, brillante como siempre, sacaba una chuletita más pequeña que una hoja de estas y siempre la consultaba, o sea, como, a ver, y el primer día que fue Pilar Miró, la presenta Jesús Hermida y dice Pilar Miró, aquí no sé qué voy a contar, tal, dice, le he pedido la chuleta a Fernando, pero me ha dicho que era la suya. Y a mí me ha ocurrido un poco lo mismo. Ella trae ahí su chuleta porque no nos ha contado
de aquellos libros que nos quiere hablar como lectora, porque obviamente Candela está aquí como compañera, como cantautora, pero también como lectora. Entonces, fíjense ustedes, como yo no tengo la chuleta, no sé muy bien cómo va la escaleta del programa. Literalmente no sabes nada de lo que te voy a contar. ¿No? Pero vamos a hablar de libros, ¿no? Vamos a hablar de libros. A ver, entonces, ¿qué ocurre? Porque como hablaba antes, el cantar y componer canciones tiene muchísimo que ver con lo que me han inculcado desde muy pequeña. No tengo libros en físico, como sueles hacer en el programa, pero hay una razón. Y es que yo soy asturiana, yo vivo entre Madrid y Asturias, obviamente. Bueno, estoy en Madrid viviendo, pero voy mucho a mi casa. Y en mi casa, me encantaría enseñároslo un día, tenemos una librería gigante, una estantería llena de libros. Todo mi salón es una librería, básicamente. O sea, toda la parte de donde tenemos el sofá, la tele y todo es una librería porque mis padres son muy fans. Bueno, mi padre era y mi madre es muy fan de leer, entonces es lo que me han inculcado desde siempre. Yo creo que quizás escribo canciones por eso, también. Bueno, es escribir, claro, es contar Es historias, escribir, las es que escribir. primero leías y luego las que te salen a ti. Os quería nombrar 3 libros. Pues arranca. ¿Arranco? Venga, arranca. Os quería nombrar 3 libros. Uno diréis, pero esta niña, el primero es Heidi. El primero es Heidi. Es un libro que me marcó de pequeña. Es mi primera lectura de pequeña. Y he leído hoy, tengo aquí unos datos, por esto la chuleta, no por lo que voy a hablar, que hizo 50 años en 2024 desde la primera emisión y que la primera edición en español fue en 1927. No sé en qué año realmente la pude leer yo. Porque yo Desde luego no en el 27, no, desde de luego aquel no. año. Yo nací en el 99 y fue mi primer libro y fue como mi primera interacción con la lectura. Y la leíste sin referencia de la serie. Yo creo que sino sí. por el- Yo creo que fue antes el libro que... Tengo todas las películas en casa de Heidi y de Pipi Calzas Largas. Bueno, claro, claro. Y Pero fue que son de nuestra generación, más que de la Claro. tuya. Entonces, en mi casa se veía muchísimo Heidi. O sea, yo estuve obsesionada con Heidi mucho tiempo. Por los pegados y las vaques, ¿no? ¿Ves? Claro, Es que todo tiene sentido. De Asturias a los Alpes suizos tampoco hay tanto. El segundo libro que os quería nombrar, he nombrado a mi padre mucho, ya porque obviamente es una persona muy importante para mí, es Lógico. Patria, Oh, un libro que me ha marcado a mí muchísimo, de Fernando Aramburu. Y es que fue el último libro que leyó mi padre. Entonces, como que este libro a mí me volvió un poco loca la cabeza. Me gusta muchísimo como la historia que lleva detrás de Victory, ¿no? Todo el tema ETA, el enfrentamiento, el perdón, la necesidad del perdón que tiene este libro. Y sobre todo pues porque fue el último libro que leyó mi padre. ¿y cómo lo cuenta además Aramburu? Yo creo que me lo leí en, no sé, muy poco tiempo. Es como que te atrapa desde... Pequeñas píldoras, va jugando con los tiempos, con las voces, es increíble. Yo confieso que lo anterior de Aramburu no me había gustado, pues tardé mucho en leer Patria, pero al final dije, bueno, afrontarlo, o sea, es un libro que ha tenido esta repercusión, oye, a lo mejor, y en este sí. Con los anteriores no, pero con este sí me atrapó Aramburu. A mí igual. Y luego os quería recomendar un libro que quizás no conozcáis. Hemos tenido a esta chica de invitada en la tele, que se llama Ana Medina, y siempre digo que si yo fuese escritora, sería el libro que querría escribir. Se llama Escucha esta canción. Ahí tenemos la portada. Y bueno, pues habla un poco de, yo barro para mí, de cómo la música te salva una vez más. Habla de una chica que se llama Carla, que es recepcionista y bueno, está pasando por una ruptura horrorosa, pues como cuando que piensas que tu vida no tiene ningún tipo de sentido, y se va a París, sola de viaje, a un concierto que le salva la vida, y ahí lo dejo. Y de los compositores actuales o clásicos, como prefieras, ¿qué letras son las que te han llegado más? Elígenos 3 de... ¿Como canciones? Como texto, Es más, complicado. a lo mejor más que melodía, como texto, que Yo te lo he canciones dicho, de ayer o de sí. hoy que te hayan llegado más. Te lo he dicho no fuera sé. de cámaras alguna vez, que para mí la mejor letrista del mundo se llama Taylor Swift. De hecho, te he recomendado 2 discos muy buenos que son Folklore y Evermore. Y me quedaría con una canción que se llama All Too Well de Taylor Swift. De España ahora mismo,
creo que me quedo con... Es complicado, ¿eh? Con una chica que se llama Paula Mateus, que también os recomiendo. Y no puedo elegir ninguna canción de Paula, es inviable. Y te diría, quizás una chica venezolana, que aquí escuchamos mucho, que se llama Joaquina. Y me gusta también resaltar a mujeres, porque el mundo de la música es un mundo muy de hombres, a día de hoy todavía. Y creo que hay que resaltar a nuestras cantautoras, ¿no? Que son una maravilla. Sin embargo, fíjate, hay más divas que divos en la historia de la música. Es curioso. Sí, pero no tanto a nivel cantautoras, yo creo. ¿Qué te parece? Bueno, ahí Óscar podría disentir más, que conoce más el terreno. Sí, no, pero en eso es verdad, sobre todo, claro, tú has citado a los grandes popes, y lo digo con toda la admiración del mundo, por supuesto, como Serrat, Sabina, o sea, todo aquel grupo, es verdad que se incluye siempre, claro, por estar allí al lado y por cantar muchas de sus letras, a Ana Belén, que no es cantautora, que además ella siempre lo dice, yo no he compuesto ni una canción en mi vida, pero es cierto que el resto, o sea, a las cantautoras auténticas de aquel momento, Rosa León, que sí ha cantado muchas de las canciones que ella misma componía, Maritrini, se les negaba como esa categoría. Y sobre todo de autoras. O sea, a Maritrini se reconocía el estilo, el modo diferente de cantar, lo que aportó, pero no se entendía que lo que aportó era sobre todo la visión que ella tenía de la música y cómo la expresaba. Y es verdad que eso durante un tiempo se ha ido tapando. También es verdad que cuando una diva, al menos en otros terrenos de la vida, en la ópera, en el jazz, no digamos en el musical, funciona, casi siempre es femenina. Pero también, no solo a nivel composición, yo creo que hay muy pocas, por ejemplo, chicas que produzcan, hay muy pocas chicas en las bandas, ¿no? Porque yo tengo una banda con la que toco en Madrid y otra en Asturias, y soy yo chica solamente, porque hay como muy pocas mujeres. Estamos intentando cambiar eso, pero sí que lo sigo viendo. Obviamente yo te hablo de mi edad, ¿no? A día de hoy un mundo muy hecho para hombres. Tú ponte en la situación. Te voy a hablar de reggaetón ahora, ¿vale? De una chica que hace reggaetón y un chico que hace reggaetón. La chica, para dar un concierto, tiene que dar 6.000 piruetas, ponerse 40 trajes de luz, llevar una peluca hasta el suelo. ¿Habéis visto Coachella, por ejemplo, con Justin Bieber? Justin Bieber sacó un ordenador, unos vídeos, se sentó a cantar y ya está. No tiene que hacer nada más para ser el mejor pagado del festival, ¿sabes? Entonces me sigue pareciendo muy así. Bueno, hemos hablado de letra, hemos hablado de música. Nos falta la voz. La voz. Esto es La muy voz. difícil. Elegir una voz. No, la voz, la tuya. Ah, la mía. Si nos puedes entonar una estrofita de Estoy algo. un poco mal, Pablo. Llevo el fin de semana un poco malo. Pero eso, la voz de Cazalla da, ¿Y qué te canto? da ¿Qué quieres prestancia. que te cante? Eso que elija la cantautora. Pablo, esto me ha metido en un embolado, ¿eh? A veces se pone el platillo y a veces se fuerza al invitado, eso depende. ¿Qué os canto? No sé. Les dejo a mis compañeros que elijan. ¿Qué os canto? Venga, sí. A ver. Votación. Vamos. A ver, la voz, el eco fiel de detrás de cámaras. Estás diciendo que un minuto. ¿Os canto una canción en asturiano? Venga. ¿Asturiana? Venga. Venga, vamos para Pero arriba. unos segundos, ¿eh? Bueno, Venga. Chalaneru, chalaneru, que lleves en la chalana. Llevo roses y claveles y el corazón de una xiana. Si pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chalana. Esto es poco más puede uno aportar después de esto, porque además con esta sí que es la voz continua de Cazalla. No por Cazalla, que lo reconocería, pero... Si se la quiere dedicar a alguien, yo ahí te dejo también el platillo. Se la quiero dedicar a mi madre, por supuesto. Vale, es muy bonito. Candela Álvarez, un placer compartir cada semana programa contigo, aunque tú estés al otro lado.
Un placer verte en pantalla y un placer que hayas venido de visita, que no sea la última. No, por supuesto. Y, jolín, os estoy muy agradecida. Ya sabes que admiro mucho el trabajo que hacéis. Siempre se lo digo a Óscar. Sois unos cracks en lo que hacéis. Y yo estoy muy agradecida de estar aquí, por supuesto, y de haberos conocido, sobre todo. Sí, bueno. Miña Rula, Oh. moitas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Pablo, y la voy a ver hoy. Iba a decir de verdad, vamos a la con el salón con la gaita en media. ¿Cómo estoy ya hoy? Bueno, pues igual la gaita le viene bien al arpa. Eso siempre. Si viene del norte, ¿verdad? Mejor aún. Lo que es un hecho es que con gaita o sin ella estará el arpa con nuevas lecturas que dentro de muy poco vamos a compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias.